Hola, bienvenidas a este curso Mujeres que Deciden, curso de marketing político virtual. Es un gusto tenerlas aquí. Siéntanse en confianza de poder preguntar todas las dudas que les surjan en nuestro foro que vamos a habilitar en la plataforma. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el módulo número 2, que es sobre la confianza electoral y los tipos de campaña que se pueden presentar. Aquí es cómo conectar con las personas, cómo conectar con su electorado y además de eso saber qué tipo de campaña quieren ustedes que la representen durante el proceso electoral. En primer lugar, vamos a hablar sobre la confianza electoral, luego pasaremos a todo el tema de la conexión emocional con el electorado, cuáles son los tipos de campaña, qué tan fuerte es tu campaña y por último, para cerrar, una sección de tips que les pueden ayudar durante su proceso electoral. En primer lugar, háganse esa pregunta. ¿Qué hace que la gente confíe en una candidata? Que confíen como tal en su electorado o cómo pueden ustedes como futuras mujeres que van a participar en un proceso electoral para llegar a cargos de representación y de decisión, lograr que esas personas confíen en su plan de gobierno. Pueden hacerse esas preguntas de reflexión e ir preparándose un poco para la contienda electoral. Y si hay mujeres que ya han participado en procesos electorales, ya han estado en cargos de representación, recuerden cuáles han sido esas acciones que han generado esa confianza con las personas que votaron por ustedes. En primer lugar, ¿qué es la confianza electoral? La confianza electoral es muy importante tener claro que es un pilar fundamental para la salud de la democracia. No solo se trata de confiar en que una elección será transparente, de que será jurídicamente legal, sino que también que las personas que se postulan a cargos públicos sean honestas, coherentes y comprometidas con su comunidad. Cuando una persona vota por X o Y candidata, no solo está eligiendo como tal el plan de gobierno de esa persona o su propuesta de gobierno, está depositando como tal su confianza. Por eso es tan importante que para aquellas personas que aspiran a liderar estos procesos políticos comprendan cómo se construye esa confianza y cómo puede afectar positiva o negativamente su campaña electoral. Es muy importante saber identificarlo para poder aplicarlo correctamente. Como dice aquí, la confianza política es muy importante que sean honestas, coherentes y realmente comprometidas con su comunidad, porque sin confianza como tal, la democracia se va a debilitar. Es muy importante tener claro que desde el marketing político la confianza como tal no se va a imponer, sino que la confianza es un elemento fundamental que se construye, es un proceso. Las personas deciden confiar en una candidata cuando sienten que esa persona la representa verdaderamente y representa principalmente aquellos intereses de la comunidad. Además de esto, es cuando una candidata es coherente con sus palabras y acciones y demuestra que realmente se preocupa por la comunidad. Esto es muy importante, en especial si hay mujeres que ya han participado en cargos de elección o ya han estado en cargos de decisión, que tengan muy de acuerdo en cuáles fueron los valores que reflejaron en su anterior puesto o en su anterior campaña y cuáles fueron las propuestas que lograron ejecutar. Es muy importante que si van a volver a aspirar a un cargo de decisión, tengan bien definida esta línea de acciones de lo que lograron, lo que propusieron y lo que les faltó por cumplir para poder generar esa confianza electoral para aquellas mujeres que ya han estado en estos cargos de decisión. Como dice aquí, es una estrategia eficaz, debe integrar una marca política clara, donde la identidad de la candidata se comunique como tal con honestidad, donde las alianzas que se tejen con lideresas, colectivos, ONGs, demás, sean respetadas y refuercen como tal esa legitimidad social de las personas. Para construir esta confianza electoral hay diferentes pasos. En primer lugar está la transparencia, está la coherencia, la cercanía y la respuesta. La transparencia es decir la verdad, mostrar cómo se toman las decisiones. Puede que en los procesos políticos a veces es muy complicado mostrar en totalidad esa transparencia porque
depende de diversos factores, no depende exclusivamente de una candidatura o de una campaña electoral, sino que hay diferentes factores, hay múltiples candidatos que convergen dentro de esta transparencia electoral. Por eso, es muy importante que de parte de la candidata su transparencia sea decir constantemente la verdad y mostrar cómo se van a tomar las decisiones dentro de su plan de gobierno. Es También está el tema de la coherencia. Coherencia es cumplir lo que se promete y actuar con principios. Es decir, lo que se está diciendo en campaña sea coherente con lo que se va a realizar durante la práctica. Por eso es muy importante que las candidatas que ya han estado en cargos de elección o de procesos electorales tengan muy definida esta línea y que lo que dijeron en la campaña anterior y lo que hayan realizado durante la práctica vaya con coherencia en su próxima campaña electoral. Está también la cercanía. Cercanía es ser empática, escuchar a la comunidad, mantenerse presente, tener una cercanía con esas personas que tú quieres que sean tu electorado. Escuchar, estar presente y conectar con esa comunidad. Y está la capacidad de respuesta. Es actuar con claridad ante crisis o retos, saber actuar frente a esas situaciones difíciles que se presentan durante la campaña. Puede ser que otro candidato te esté haciendo alguna campaña sucia o negativa. Más adelante vamos a hablar sobre lo que es una campaña sucia o negativa. O que, por ejemplo, lo que se te presente en debates, preguntas difíciles, tú sepas actuar sobre esas situaciones. ¿Cuáles son las estrategias claves para fortalecer esa confianza y especialmente cuando se trata de mujeres que desean posicionarse como líderes en su territorio? ¿Por qué? Porque como sabemos, a pesar de que ya hay avances, uno como mujer es más difícil establecerse en el territorio político. ¿Y cómo tú puedes lograr fortalecer esa confianza? Uno, tener una marca política sólida, tener coherencia entre el discurso y las acciones y tener el respaldo de las personas creíbles. En primer lugar, el tema de en primer lugar, el tema de la marca política sólida es cuando las personas confían mucho más cuando reconocen quién es la candidata, qué valores defienden, qué es lo que la hace diferente a lo que X o Y candidata me está proponiendo a mí como votante. ¿Qué es lo que te distingue de los demás candidatos? Una buena marca política no es solo un eslogan o una foto muy política o X o Y canción que muchas veces a veces utilizan en los municipios como para generar recordación, sino una marca política es como tal la identidad clara que va a reflejar las convicciones, la trayectoria política y el compromiso que va a tener esa candidata con la comunidad. Una candidata con una imagen sólida va a generar seguridad y familiaridad entre sus votantes. Además de esta marca política sólida, también está la coherencia entre sus discursos y las acciones. Por ejemplo, es lo que les comentaba anteriormente, ser coherente entre lo que se dice durante la campaña y lo que se va a hacer en la práctica. ¿Por qué? Porque es tan importante y fundamental esto. Una de las formas más rápidas de perder como tal toda la confianza que tú logras en una campaña es decir una cosa en campaña y hacer otra en la práctica. Eso es lo que genera muchísimo más desconfianza en los votantes, especialmente si ya viene de un proceso político. Una candidata coherente mantiene como tal su línea de principios, aunque enfrente críticas tiene que demostrar que como tal su palabra vale, que lo mantiene tanto en campaña como cuando ya logró el puesto de decisión. La gente, aunque no lo crean, la gente observa los pequeños gestos. Por ejemplo, en términos de que una candidata está diciendo en su marca política que es puntual, que ella va a todos los eventos, que escucha a la comunidad, pero tiene X o Y evento con una comunidad y no llega o llega tarde. La gente observa eso, la puntualidad, el trato respetuoso, el compromiso real con la comunidad. Por eso es muy importante tener coherencia entre el discurso y las acciones. Además, también, además de esto, también está el respaldo a personas creíbles. Cuando una candidata está respaldada por otras lideresas, organizaciones, colectivos, docentes, madres comunitarias, la comunidad tiende a verla con mejores ojos. ¿Y esto por qué? Porque yo como votante, como persona,
yo veo que una candidata está siendo respaldada por este tipo de personas con las que yo respeto, eso le genera una legitimidad social, una validación social. ¿Por qué? Porque refuerza la idea de que ella no está sola y de que otras personas que yo respeto también confían en ella. Hay algo que se llama la conexión emocional con el electorado, pero tú cómo logras que la gente se identifique contigo y te recuerde. Hay diferentes estrategias para hacer lo que se llama el engagement político, generar que esas personas se identifiquen y recuerden contigo. Pero es ideal que ustedes en este momento del curso ya se vayan planteando esa pregunta. ¿Yo cómo voy a lograr que las personas se identifiquen conmigo? ¿Cómo voy a lograr que yo no sea una candidata más que llegó a mostrarle su plan de gobierno, sino que me recuerden, que sepan, ella es tal persona, por ejemplo, ella es María Ángela Arteta y yo sé que ella tiene tal, tal y tal propuesta. Sé cuál es su plan de gobierno. Uno, ¿cuáles son las estrategias? El mensaje emocional y construcción de marca. En primer lugar, vamos a hablar sobre el mensaje emocional. Un mensaje en el contexto político actual no basta solamente con tener conocimientos técnicos o propuestas sólidas. Tú llegar a una comunidad a explicarles tus propuestas, a tratar de explicarles muy técnicamente lo que tú vas a hacer en tu plan de gobierno. Para lograr que una candidatura sea recordada, debe conectar emocionalmente con las personas. La conexión emocional es la que permite como tal que un mensaje político se convierta en un vínculo duradero en el tiempo y en la campaña electoral. Una sensación de cercanía, que la comunidad se identifique contigo, que sea una historia compartida, que las personas vean que tú sabes cuáles son tus necesidades, sabes cuáles son tus intereses y que tú tienes los mismos intereses por ellos. Es una historia compartida entre el candidato y los votantes. Como dice acá, el mensaje emocional, debes utilizar un mensaje político que se convierta en un vínculo duradero, además que active las emociones de los votantes, debe ser impactante y resonar emocionalmente, activar emociones profundas, impactar con historias que reflejen la realidad del votante y usar más el sentir que el convencer. No es llegar a una comunidad a tratar de convencerle de que, mira, vota por mí porque yo tengo tales propuestas. No, es utilizar el sentir de que yo siento los mismos intereses, yo siento tus necesidades y yo quiero solucionarte esas necesidades. Es utilizar aquel sentir. Además del mensaje emocional, también vemos lo que es la construcción de la marca política. Construir una marca política no significa tener que inventar una imagen, sino como tal definir con claridad quién soy, qué es lo que yo defiendo y cómo quiero que me reconozcan aquellas personas que yo quiero que voten por mí. La coherencia entre esa marca y entre esa marca personal que tú estás creando, esa marca política, es fundamental con las acciones que quieres hacer. Otra vez retomo el ejemplo de las mujeres que ya han estado en procesos electorales o en cargos de decisión. Es muy importante que si van a construir esta marca política por primera vez, vayan muy de acuerdo a lo que ustedes prometieron, cuáles eran sus banderas de campaña anteriormente y cuáles fueron las acciones que realizaron durante esos procesos. Muy importante que tengan coherencia entre la marca y las acciones. ¿Por qué? Porque cuando una candidata actúa conforme a lo que comunica, genera confianza y refuerza su identidad. Como dice acá, la construcción de la marca política, tienes que definir claramente tus valores. No es inventar una imagen, sino tú como persona preguntarte cuáles son esos valores y principios que te definen de forma positiva y poder usarlos dentro de una campaña política. Es cómo quiero que me reconozcan. Por ejemplo, si yo soy María Ángela Arteta y yo me considero una persona, digamos, responsable, comprometida, yo voy a utilizar esos valores que como tal yo estoy definiéndome con ellos y los voy a usar dentro de la campaña política. Como dice acá, la coherencia entre esa marca y las acciones reales es fundamental. Cuando una candidatura actúa conforme con lo que comunica, genera confianza y refuerza su identidad. También aquí hay unos como más ejemplificados como por ítems.
¿Qué es lo que tienen que hacer para poder construir esa marca política? Uno, definir tus valores, estilo y propósito. Que tu imagen comunique quién eres y ser coherente, que se reconozca sin necesidad de presentarte. Que yo llego y ya la gente sabe quién soy y sabe qué es lo que estoy proponiendo. Sin tener que llegar y decirles como que, hola, yo soy María Ángela Arteta, soy candidata a la alcaldía de X o Y municipio y estas son mis propuestas. No, sino como tal, ya yo construir una marca personal que las personas me empiecen a identificar y recordar por ella. También para generar engagement político, también tenemos lo que es la autenticidad y la transparencia y la interacción y participación. En primer lugar, la autenticidad y la transparencia son clave en este proceso. ¿Por qué? Porque reconocer errores, hablar con sencillez y mostrarse humana no es una debilidad, es una fortaleza en términos de comunicación política. ¿Por qué? Porque así las personas tienden a verte como una persona del sentir, de que eres como ellos, tienes las necesidades de ellos o luchas por los mismos intereses de ellos. Además de esto, lo mismo ocurre con el tema de la interacción, porque las lideresas que escuchan, que dialogan, que preguntan antes de imponer es muy importante, son percibidas como mucho más legítimas. ¿Cómo se logra esa autenticidad y transparencia? Hablar con la verdad, reconocer tus límites y errores y cumplir con aquello que prometes. Además de esto, de la interacción y participación, también pueden utilizar el tema de la escucha activa en espacios comunitarios, acercarte a las personas, crear foros de diálogo, por ejemplo, y crear alguna sección en la plaza del municipio que sea yo escucho, soy tu candidato y te escucho, más o menos con estos títulos, y poder saber identificar cuáles son las necesidades y los intereses de esa persona y que tú puedas lograr cumplirles o satisfacerle esas necesidades. Es muy importante porque así se van a poder identificar muchísimo más contigo. La gente confía en quien los escucha, no solo en quien habla. No se trata de que tú llegues a una comunidad y vas a soltar, digamos, todo tu plan de gobierno, a explicarles, sino que las personas se sientan escuchadas, como que preguntarle a ciertas personas cuáles son las necesidades dentro del municipio, cuáles son los intereses, qué quieren que el municipio mejore y así la gente va confiando en el candidato. También tenemos el tema del uso de redes sociales y seducir con metáforas. En tema de redes sociales es un papel clave, muchísimo, muchísimo más en el contexto actual en el que estamos, porque las personas tienden a utilizar cada vez estas redes y en contextos políticos se ha venido presentando un avance y las personas o las candidatas que quieran utilizar este medio no se va a tratar solamente de publicar, sino que se va a tratar como tal de compartir vivencias, responder a los comentarios. Ahí mediante redes sociales pueden generar comunidad, humanizar como tal la candidatura y que los votantes se sientan muchísimo más cercanos a la candidata o a la campaña electoral. Y es también humanizar la candidatura con momentos reales, con situaciones reales, porque los votantes confían en quienes se muestran cercanas, imperfectas pero comprometidas. No queremos que las personas nos vayan a percibir como una imagen inventada o una candidatura perfecta, sino humanizar esa candidatura y que las personas se reflejen muchísimo más con lo que soy. ¿Cuáles son los tips para el uso estratégico de redes sociales? Conecta directamente, responde, conversa, muestra tu lado humano. A partir de este medio también puedes identificar los intereses y las necesidades de las personas y humaniza tu candidatura con historias y momentos reales, tanto de tu vida personal como de la campaña electoral. También tenemos lo que es la seducción con metáforas. Este es un lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque construye una identidad. El uso de metáforas, frases que inspiran, imágenes que como tal van a conectar con la sociedad civil o con el electorado, permite traducir ideas complejas. Por ejemplo, yo soy una candidata muy técnica, yo soy María Ángela Arteta, soy politóloga y yo tengo un plan de gobierno muy técnico porque sé cómo voy a llevar a cabo cada acción, digamos, en
dentro del consejo municipal o cómo voy a llevar cada acción, digamos, dentro de decretos, dentro de las secretarías, pero yo no quiero tal vez abordar muchísimo eso en conocimientos técnicos con mi electorado. Entonces, ¿qué utilizo yo? Las metáforas. ¿Por qué? Porque las metáforas tienden a traducir estas ideas complejas en mensajes más accesibles y memorables con las personas. ¿Qué es traducir, qué es seducción con metáforas? Es transmitir el mensaje político utilizando, puede ser, imágenes o metáforas que resuenen en el público, haciendo que el mensaje sea más accesible. Un ejemplo de esta seducción con metáforas puede ser el tema de que yo voy a hacer, me estoy lanzando a una candidatura de un municipio y tal vez el municipio, digamos, tiene muchos procesos ideológicos, tiene fragmentación ideológica dentro del municipio, hay personas hay muchos grupos con muchas ideas y yo quiero como tal unificar eso y que sea por trabajar para el futuro del municipio, yo puedo utilizar la metáfora de construir puentes. ¿Y a qué yo me estoy refiriendo con construir puentes? Es disminuir un poco esa fragmentación política, esa polarización política, disminuir un poco esa fragmentación ideológica y en lugar de simplemente decirles como a grosso modo este conocimiento técnico, yo les pongo esta metáfora. Es proponer diálogo, cooperación, que mi objetivo dentro de la campaña va a ser que haya más conversación entre los grupos políticos, entre diferentes comunidades, no necesariamente grupos políticos, y es evocando a, como tal la imagen de conexión y unidad. Y este conocimiento técnico de disminuir esa polarización o fragmentación política la estoy haciendo con la metáfora de construir puentes. Es un lenguaje simbólico que pueden utilizar muchísimo dentro de su campaña política y es un lenguaje simbólico que deja huella. También tenemos de las otras estrategias para generar el engagement político, el compartir visiones futuras y la validación social. La validación social va mucho de la mano con lo que le decía anteriormente, que es de respaldarse de personas creíbles. ¿A qué me refiero con compartir visiones futuras? Compartir visiones futuras se refiere al cómo será tu comunidad si tú ganas, qué es cómo tú les vas a cumplir esas necesidades, cómo va a ser el municipio si tú logras llegar a ese cargo de decisión o a ese cargo de poder. Es mostrar un camino claro y posible, tampoco mostrar algo que no se va a poder cumplir, porque esto va mucho de la mano con ser coherente entre lo que vas a prometer en campaña y lo que vas a hacer durante la práctica. Y además es inspirar como tal la esperanza y la acción de que vas a responder a esas necesidades que te comunicaron tus votantes y esos intereses que ellos tienen. Además de esto, también está la validación social, que es utilizar testimonios, es hacer actividades que generen validación social, mostrar que el candidato cuenta con este apoyo popular que les decía anteriormente, de lideresas, de colectivos, de docentes, de madres comunitarias. Mostrar ese apoyo popular puede aumentar la confianza en él. El bloque 3 ahora vamos a hablar sobre los tipos de campaña, que es lo que yo les comentaba en primer lugar, que puede que un candidato utilice contra ti lo que es una campaña negativa, con lo que es una campaña sucia. Entonces, ustedes tienen que saber identificar cuál es el tipo de campaña que ustedes quieren lograr dentro de su proceso electoral. En primer lugar, en el universo del marketing político existen tres grandes tipos de campaña y es la campaña positiva, la campaña negativa y la campaña sucia. Conocerlas como tal permite decidir estratégicamente cómo comunicar, cómo responder a los ataques sin perder esa credibilidad que tú quieres generar dentro de tu electorado. Ahora se preguntarán, ¿qué es una campaña positiva, qué es una campaña negativa o una campaña sucia? ¿Cuál te representa? En primer lugar, la campaña política positiva como tal busca destacar las fortalezas del candidato. Se enfoca muchísimo en la persona, en cuáles son sus propuestas, en cuál es su plan de gobierno y cuál es su trayectoria sin tener que atacar a otro candidato o directamente a sus oponentes.
¿Cuáles son las características de esta campaña política positiva? Se enfoca en el mensaje propositivo y la visión de futuro, resalta como tal cuáles son los logros del candidato y de su equipo, además utiliza un tono muy optimista y motivador como de futuro del municipio y evita ataques directos a la oposición. Por eso su nombre, campaña política positiva. ¿Cuáles son las ventajas y las posibles desventajas que puede tener esta campaña política positiva? Ventajas es construir una imagen de liderazgo confiable y cercana. ¿Por qué? Porque la campaña va a tratar sobre el candidato. Es como una campaña de ejemplificar al candidato. Conecta muchísimo más emocionalmente con el electorado a través del discurso de esperanza, un discurso motivador. Reduce el riesgo de confrontaciones y además de esto, el tema de confrontaciones mediáticas o legales que muchas veces surgen muchísimo dentro de la contienda política. Además de esto, genera muchísima menos polarización y permite las alianzas estratégicas dentro de los candidatos mismos. Pero hay ciertos riesgos que también puede tener esta campaña política positiva. ¿Y cuáles pueden ser? Puede ser percibida como débil, como ingenua, como poco confrontativa. Muchos candidatos pueden recurrir a que un candidato esté utilizando esta campaña positiva y tacharlo de débil. De débil, que no le gusta la confrontación, puede que hasta le digan algún punto tibio o algo así, pero son riesgos mínimos en comparación de las ventajas que tiene una campaña política positiva. Además de esto, hay unos ejemplos que de la campaña política positiva, que es el ejemplo de Barack Obama, expresidente de Estados Unidos. Él utilizó un eslogan que se denominaba Yes We Can, que fue una campaña que fue muy enfocada en él, en lo que él quería lograr, en su discurso motivador del futuro del país y cómo se centró en el cambio y como tal la unidad política que él quería lograr dentro del país sin ataques directos dentro de sus rivales. Luego pasamos a la campaña política negativa. Pero antes de pasar a la campaña política negativa, hay un ejemplo más cercano de campaña política positiva aquí en Colombia, que fue la campaña de Antanas Mocus, cuando estaba en contienda electoral con el expresidente Juan Manuel Santos. Antanas Mocus utilizó una campaña bastante pedagógica, basada en la pedagogía y construcción de ciudadanía sin confrontaciones directas. Esto ya como un ejemplo, muchas personas o candidatos tachaban a Mocus sobre de que era muy débil. ¿Por qué? Porque no iba a una confrontación o no iba a una campaña negativa con los otros candidatos. Pero lo que pasa es que muchos de estos candidatos tienden a ser un animal político, pero es un animal político basado en lograr obtener el poder. ¿Y en qué se avanzaba Antanas Mocus dentro de su candidatura a la presidencia? En ser un animal moral, en actuar bajo los principios y los intereses como tal de los ciudadanos. Y por este tipo de campaña, muchos candidatos lo tacharon así, pero no, se trata de hacer una campaña basada en el optimismo, en lograr proponer, en que se base en el plan de gobierno del candidato. Si quieren saber un poco más de la campaña de Antanas Mocus, pueden buscarlo en internet. Él tuvo bastantes campañas basadas en la pedagogía, en que Colombia venía de un momento donde mano dura, en términos de violencia, y él quería que los colombianos, o buscaba los intereses de los colombianos que querían ya, digamos, un cambio a no utilizar una política tan tradicional y confrontativa basada en la violencia, basada en la violencia simbólica, violencia política, en las diversas violencias que existen. Ahora pasamos a la campaña política negativa. ¿Qué es una campaña política negativa? La campaña política negativa es cuestionar como tal al adversario, resaltando cuáles son sus debilidades o errores, pero sin mentir o difamar. Esto es muy importante. Son hechos reales negativos que no son mentiras, son reales. ¿Y cuáles son las características de esta campaña política negativa? Expone los fallos o contradicciones de los adversarios, usa comparaciones entre candidatos para mostrar cuál fue la falla de uno,
cuál fue la falla del otro, o yo sacar ventaja de cuál es la ventaja de que voten por mí como candidata y por qué no voten por él, porque él tuvo tal o X proceso anteriormente. De eso se basa una campaña política negativa. Además de esto, puede incluir críticas en gobiernos anteriores, en cargos de decisión que haya estado anteriormente y se apoya en datos reales para generar credibilidad. Son datos reales, pero son datos negativos. Además de esto, ¿cuáles son las ventajas de la campaña política negativa? Sí, tiene sus ventajas porque es una campaña que, por no decir predominante, sí la utilizan bastante dentro de la contienda electoral. Uno, permite que el electorado tome decisiones con más información. ¿Por qué? Porque cuando están en contienda política tienden a visibilizar muchísimo más cuáles han sido los procesos negativos que han tenido esos candidatos y así las personas saben como que durante tal gobierno o durante tal periodo legislativo, tal candidato tuvo ciertos casos, puede ser de corrupción, demás, y las personas votan más informadamente. Esa es una ventaja de esta campaña política negativa. También puede desacreditar a un rival sin tener que recurrir a la difamación, esto es muy importante, y es útil en escenarios donde el candidato adversario tiene puntos débiles evidentes. Por ejemplo, un candidato, yo soy candidata a la alcaldía de X municipio y yo sé que mi contrincante fue anteriormente alcalde del municipio y tuvo muchísimas promesas incumplidas, hay bastante descontento de los votantes. Yo puedo utilizar eso, si él tiene muchísimos puntos débiles, puedo utilizarlo muchísimo para poder generar que las personas crean en mí, confíen en mí y desacreditar al otro candidato. Pero, como todo, también tiene sus riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de la campaña política negativa? Puede generar rechazo. Puede generar rechazo si se percibe como agresiva. Por ejemplo, si mi campaña política solo se percibe como aquella que busca tirarle o sacar los datos negativos de otro candidato cuando se vuelve muy excesiva. Puede ser utilizada en contra del candidato si no se maneja con estrategia. Si el candidato que la usa tiene problemas similares al que critica, puede perder credibilidad. Esto pasa muchísimo cuando candidatos que están en contienda política sacan procesos, digamos, procesos judiciales que tenga otro candidato, pero esas mismas personas han estado también involucradas en otros procesos, puede jugarles muchísimo en contra porque el electorado va a decir, estás utilizando una campaña negativa con X candidatos, de acuerdo al tema de procesos judiciales, pero tú también has estado involucrado en esto. Entonces ahí vas a perder credibilidad como tal con los votantes. Un ejemplo muy cercano que puede ser dentro de este esquema de la campaña política negativa fue la campaña del 2022, las elecciones presidenciales, que está un poco más fresca. Recuerden que se utilizó muchísimo el ataque hacia Rodolfo Hernández con el tema de los procesos que tenía abiertos. Se utilizaron los ataques contra Gustavo Petro de acuerdo a su, digamos, a su periodo como alcalde de Bogotá, como las fallas que tuvo dentro de su gobierno. Los candidatos tendían muchísimo en esos debates como que a sacar esos datos negativos y eso es un ejemplo claro de cómo lo utilizan en debates, en redes sociales, por ejemplo, en temas de Twitter o X, cómo lo utilizaban muchísimo para poder lograr sacar ventaja de aquellos factores negativos de las otras campañas electorales. Ahora está lo que es la campaña política sucia. Ustedes se preguntarán, ¿qué se diferencia la campaña política sucia de una campaña política negativa? Dentro de esta campaña se busca como tal destruir totalmente la imagen del adversario usando mentiras, usando la desinformación y ataques personales. Esto también es una campaña política sucia, cuando los ataques ya traspasan el tema de contienda política o de elementos políticos y ya tienden a ser hacia la persona misma. ¿Cuáles son las características? Difundir noticias falsas o tergiversar la información, usar montajes o manipulaciones en redes sociales, atacar la vida personal del candidato o de su familia y también el tema
muchos conocemos el tema de las bodegas. Algunos candidatos tienen bodegas y eso es lo que utilizan es crear bots o cuentas falsas para amplificar como tal los mensajes negativos. Esto también entra dentro del esquema de campaña política sucia. Y esta campaña política sucia también se evidenció muchísimo dentro de la contienda electoral de las elecciones presidenciales 2022. ¿Cuáles son las ventajas y los riesgos como tal de la campaña política sucia? Las ventajas es que puede generar desconfianza si se utiliza correctamente, si no es detectada rápidamente o si no es detectada y puede llegar a influir como tal en la percepción pública. Por ejemplo, yo soy candidata y yo tergiversé o creé una noticia falsa sobre cierta candidata y la candidata no salió a tiempo digamos, a rectificar o a hablar sobre el tema o no lo hizo, ya ahí genera una ventaja hacia mí. ¿Por qué? Porque logré influir la percepción pública del electorado. Sin embargo, son más riesgos que las ventajas dentro de esta campaña política sucia, debido a que puede ser denunciada legalmente por temas de difamación o calumnia, y además de esto puede ser también contraproducente a la ciudadanía si la ciudadanía la identifica como una estrategia sucia, porque las personas van a decir, si este candidato está creando noticias falsas o está tergiversando la información de acuerdo a X o Y candidato, ¿qué puede hacer con nosotros el electorado o sus votantes? Si es verdad lo que él nos está diciendo dentro de su plan de gobierno o dentro de su plan de campaña, esto puede lograr que se genere un rechazo como tal masivo en redes sociales y medios y puede destruir totalmente la credibilidad del candidato que decidió utilizar esta campaña política sucia. Por eso es muy importante que sepan qué campaña quieren representar dentro de su contienda política. Campaña positiva, campaña negativa y campaña sucia. Y no solo la campaña que ustedes quieran representar o quieran hacer, sino también que puedan identificarlas, como si ustedes como candidatas identifican que un candidato les está haciendo una campaña sucia, ustedes sepan qué es lo que está haciendo y cómo responder a ella. Es muy importante responder de forma acertada y de forma rápida antes de que influya en la percepción de sus votantes. Un ejemplo de campaña política sucia es la campaña que tuvo Donald Trump con Hillary Clinton, que básicamente el candidato directamente hizo ciertos mensajes de que la corrupta Hillary Clinton culpa a todos y todos menos a ella misma para su elección, perdiendo debates, perdió su dirección y también porque hizo ciertas difamaciones sobre la candidata y además se difundieron teorías de conspiraciones falsas como el escándalo de Pizzagate, que eso fue un escándalo que hubo en Estados Unidos que involucró a la candidata Hillary Clinton y lo cual fue un escándalo falso y fue una campaña política sucia. Y eso lo hizo directamente el candidato y fue identificado. Ahora pasaremos al bloque número 4, que es ¿qué tan fuerte es su campaña? Es muy bueno que se vayan haciendo esta pregunta, que si van a realizar una campaña política, ¿qué tan fuerte es esta? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus oportunidades de lograr esos cargos de decisión o cargos de representación dentro de la política? Y esto lo vamos a hacer mediante algo que se llama el FODA. El FODA, algunas personas lo conocen como DOFA, pero eso básicamente es una herramienta muy valiosa. ¿Por qué? Porque antes de salir a buscar votos es importante conocer tu campaña política. Un análisis FODA es una herramienta muy valiosa para cualquier campaña política. ¿Por qué? Porque te ayuda a identificar tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades y tus amenazas. Y poder tomar decisiones muchísimo más informadas dentro de la campaña. ¿Por qué? Porque logras comprender estos factores y puedes saber cómo ejecutar mejor la campaña. Cuando tú comprendes esas vulnerabilidades, puedes implementar estrategias para abordarlas correctamente y conocer estas fortalezas, puedes jugar con ellas. Puedes saber en qué campo acercarte, en qué campo no, porque conoces cuáles son tus amenazas y cuáles son tus debilidades y puedes sacar el máximo provecho de ellas.
realizar un análisis FODA también es una excelente manera de tener una idea de dónde se encuentra tu campaña política en general, en qué posición estás tú. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es un FODA o qué es un DOFA? Un FODA como tal es un acrónimo de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En este caso va a ser de una campaña política. Generalmente este FODA lo utilizan muchísimo las empresas para evaluar como tal su situación actual y lograr identificar en qué áreas podrían mejorar. En un contexto de campaña política, esto te permite como tal evaluar tus fortalezas y debilidades del candidato e identificar las oportunidades a las cuales puedes tener mayor acceso y qué amenazas pueden surgir. Por ejemplo, qué amenazas pueden utilizar los otros candidatos hacia ti. Por eso es muy importante realizar esto al inicio de la campaña para que tú te logres preparar muy bien de acuerdo a estas amenazas y a las debilidades que tienes. Por ejemplo, si estás en una campaña política y te das cuenta que tu mayor fortaleza es la conexión con los votantes en redes sociales, pero una de tus debilidades es la falta de presupuesto para anuncios en televisión, así puedes crear un plan que logre potenciar como tal lo positivo y mejorar lo negativo, porque ya conoces cuál es tu fortaleza y cuál es tu debilidad. Cuando cuando un DOFA se utiliza correctamente en una campaña política, puede ser valioso en su búsqueda como tal del éxito electoral. Aquí hay un ejemplo más o menos más visual de lo que un FODA o un DOFA está dividido de esta forma. Es factores internos, factores externos, factores positivos, factores negativos. Por ejemplo, en el caso de las fortalezas tenemos lo que te hace fuerte como candidata. En el caso de las debilidades tenemos lo que te resta o limita. En las oportunidades, lo que puedes aprovechar en tu entorno, y amenazas, lo que puede afectar negativamente tu campaña. Esto es una estrategia muy viable que pueden hacer dentro de su equipo de campaña al momento de que empiece la contienda electoral. Un ejemplo práctico para poder hacerlo más visual el tema del DOFA o del FODA. Digamos que hay una candidata llamada Lina Mendoza. La candidata Lina Mendoza es candidata a las elecciones a la alcaldía de Manatí del Departamento del Atlántico para las elecciones 2027. Lina Mendoza es abogada, lideresa social, primera vez candidata, y su lema es con voz firme, con manos limpias. Y va enfocada en participación, empleo rural y transparencia. Miren, por ejemplo, aquí se ejemplifica que ella está utilizando una marca sólida, ella sabe cómo se identifica, cómo quiere que la recuerden, como una persona con voz firme, y además de eso, manos limpias, de que no tiene, a eso se refiere a que no tiene ningún proceso judicial, y ahí está utilizando lo que les había comentado, el tema de seducir con metáforas. Y ella les está diciendo la metáfora de que tengo manos limpias, no tengo procesos judiciales. Y está enfocada su meta de gobierno: participación, empleo rural y transparencia. Recuerden que el propósito también hace parte de la marca política. Entonces, Lina decidió hacer su FODA. Ella tiene como sus fortalezas reconocimiento local por su trabajo social, discurso auténtico y conexión con las comunidades rurales, buena oradora, formación académica sólida, red de mujeres lideresas que la apoyan. Miren que tiene todo lo que les había comentado anteriormente, que está respaldada por personas creíbles. Además de esto, tiene reconocimiento local, de lo que le da validación social y legitimación social. Además de esto, también tiene las oportunidades que, ¿cuáles son las oportunidades de ella? Hay descontento ciudadano con el gobierno local saliente, hay interés creciente por liderazgos femeninos en la región, apoyo de organizaciones sociales del Atlántico y acceso estratégico a redes sociales y plataformas digitales. Aquí tenemos sus fortalezas y oportunidades. Ella sabe por lo que puede trabajar y cuáles son los campos en los que ella puede acceder. También ella trabajó en sus debilidades y amenazas. ¿Cuáles son sus debilidades? Bajo presupuesto para la campaña publicitaria, poca visibilidad en cabecera municipal urbana, carece como tal de respaldo de partidos tradicionales y es el primer intento electoral sin experiencia política previa en cargos de elección.
Estas debilidades a ella le permiten, por ejemplo, si en un debate que se dé dentro del municipio le dicen que es la primera vez que no tiene experiencia política, que digamos es muy joven, ella ya pudo haber trabajado en esa debilidad y ya pudo trabajar en una respuesta posible que la deje bien posicionada dentro de un debate si algún candidato le sale con el argumento de que no tiene experiencia política. Por eso es muy importante. Ella hizo este FODA al inicio de campaña y ya sabe con qué la pueden atacar. Y ella se prepara para eso, para poder mantener esa credibilidad y confianza con el electorado. Lina también hizo sus amenazas, que es campañas sucias con desinformación sobre su vida personal, presión de candidaturas con maquinaria y compra de votos, disputas internas entre liderazgos comunitarios y estigmatización por ser mujer en un entorno político tradicional. Ella hizo sus amenazas. Estas amenazas también las puede abordar de forma que ella pueda enfrentarlas. En este caso, digamos que no un candidato sea el que la ataque directamente con esto, pero sí en el contexto estructural del municipio se le pueden presentar y ella poder, digamos, al tema de la estigmatización por ser mujer, ella poder promover capacitaciones del rol de la mujer en la política, de que la mujer en la política tiene los mismos derechos del hombre, todos somos iguales ante la ley. Ella puede trabajar dentro de esas capacitaciones para poder abordar esas amenazas de forma estructural o muy arraigadas que tiene el municipio. Por último, ya para terminar y cerrar el módulo, tenemos la sección de tips. ¿Cuáles son los tips que les pueden ayudar dentro de este módulo de confianza electoral y tipos de campaña? Uno, construir alianzas con mujeres lideresas de tu comunidad para fortalecer tu legitimidad. Es muy importante esto del tema de la validación social, de que se rodeen de personas creíbles, porque si una persona que va a votar por una candidata dice, ella está respaldada por personas que yo respeto, por ende debe estar coherente con sus promesas y acciones. ¿Por qué? Porque tiene una validación social de la misma comunidad. Y por último, identificar qué sentimientos despierta tu mensaje. Esperanza, seguridad, cercanía. Por eso es muy importante llegar a las comunidades. Utilizar, como les había dicho, más el sentir que el convencer. Saber hacer una muy buena caracterización de cuáles son las necesidades y los intereses que yo también como ciudadana de ese municipio puedo llegar y puedo tener dentro de la contienda electoral y que puedo abordar de forma eficaz. Eso fue todo por el módulo 2. Nos vemos en el próximo módulo que vamos a estar hablando un poco más sobre cómo crear ese mensaje político. Espero les haya gustado mucho y recuerden que pueden hacer todas sus dudas dentro del foro que les vamos a dejar dentro de la plataforma.